Gente, seguimos charlando un poco de estas cuestiones que nos andan dando vuelta más o menos. Ustedes dirán, ¿de dónde sacan los temas? Y van surgiendo. Lo que pasa es que por ahí capaz que ustedes tengan otras propuestas y no se animan a hacerlo. A raíz de lo que charlamos la vez anterior, surgió este tema de hablar de... Yo les voy a dar dos palabras difíciles, pero no se asusten, ¿no? En la Edad Media se hablaba de los novísimos, de nuevísimos, pero novísimos, que son las cosas últimas, las ultimísimas cosas. Y cuando se estudia estos temas, se estudia dentro de una materia que se llama la escatología. Escatología. Significa el estudio de las cosas últimas. Eschatos en griego es últimos, ¿no? Así que la escatología. Por ahí esa palabra la han usado para otras cosas. Vieron que dicen, a veces dicen que alguien tiene un humor escatológico cuando es muy subido de tono, esas cosas, pero en realidad escatología es el estudio de las cosas últimas. Entonces, ni más ni menos que vamos a hablar de la muerte y después, Así la llamamos a esta charla, la muerte y después qué, ¿no? Así que vamos a hacer una especie de organización para ir, digamos, intentando darle orden a lo que podamos conversar. Muerte, muerte física, muerte inevitable para nosotros. ¿Qué viene después de la muerte? Viene un juicio personal, según dice nuestra fe, ¿no? En el momento de la muerte, el alma de la persona es juzgada por Dios, y ahí ya habría un premio o castigo, ¿sí? En todo caso. Por eso el tema que sigue es cielo o infierno, cielo y infierno, ¿no? Infierno, ¿sí? Pegadito a ese tema, pero sin confundirnos, está el tema del purgatorio, ¿ok? Y el juicio final lo dejamos entonces. Por eso hablamos de dos juicios, gente: el juicio personal, el juicio final. Con este tema y conexo a eso tendríamos que hablar de resurrección y no reencarnación. Miren, justo qué casualidad hermosa, los que ustedes siguen la palabra del día, los que leen la palabra del día, hoy comenzamos a leer el capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde a Pablo le preguntan, porque resulta que había algunos corintios que negaban la resurrección. Entonces Pablo empieza a hablar de la resurrección y de paso va a responder ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? Que eran otra de las dudas que se le presentaban a los hermanos corintios. Estamos entonces, vamos a hablar de la muerte, del juicio personal, y cuando hablo de juicio personal es para distinguirlo del juicio final, gente, ¿sí? Hablamos de juicio personal para cada persona que fallece va a encontrarse con Dios, y el juicio final, que será, digamos, el regreso de Jesucristo y la resurrección de la carne. Otro tema muy importante, si nos da el tiempo lo charlamos. Entonces, para nosotros la vida no termina, sino que se transforma, como dice hermosamente la oración que rezamos para nuestros difuntos, ¿no? La vida no termina, sino que se transforma. Y después de esta vida, nuestra alma será llevada a la presencia de Dios. Y ahí hablamos de un primer juicio, gente, o juicio personal, donde Dios nos recibirá en las moradas eternas o nos va a invitar a ir a otro lado. Yo no quiero ni mencionarlo al otro porque no le hago propaganda a ese señor. Ustedes ya saben de qué hablamos, ¿no? A ver, gente, esta vida que tenemos hoy, aquí ahora, es fundamental porque en todo caso en ella elegimos
dónde vamos a estar después de esta vida. Y digo elegimos porque hemos sido creados con la libertad como don maravilloso, y entonces cada uno de nosotros todos los días tiene que estar eligiendo entre el cielo y el infierno. O mejor dicho, hemos elegido el cielo, estoy casi seguro, porque nadie va a elegir algo malo. Hemos elegido el cielo. Y entonces, después de esta vida, nos presentaremos delante de Dios y diremos: Señor, acá estoy, yo elegí el cielo, pero decime qué me toca. ¿Y qué va a decir Dios? Adentro, pase, esta es su casa, aquí vivirá usted por la eternidad, junto con los santos y sus amigos y todo lo demás. Y ahí se termina todo, o ahí empieza todo, ¿no? A ver, gente, el infierno, voy a hablar un poquito nomás del infierno, ¿no? El infierno existe porque existe la libertad humana. Miren qué maravilla, ¿no? El infierno existe porque alguien con plena libertad o con libertad puede decirle a Dios: yo con vos no quiero saber nada. ¿Sí? El infierno, así hay que decirlo, ¿no? El infierno existe porque la libertad humana puede elegir no estar con Dios. Miren qué bárbaro. Miren qué poder nuestra libertad, ¿no? Ya en alguna otra charla hemos hablado de eso también. Entonces el infierno existe como posibilidad. Cuando yo estudié, hace mucho ya, 20 y pico de años, pero no cambió nada en eso, nuestro profesor decía así: mire, el infierno existe, no sabemos si hay alguien. No sabemos si hay alguien en el infierno, pero sí existe como realidad ante la maravillosa libertad humana que puede decir: no, esto no lo quiero para mi vida. Cuando decimos infierno, nosotros inevitablemente pensamos en algunas personas. Decimos que Hitler tendría que estar ahí, o que, no sé, fulano, mengano, qué sé yo. No sabemos si hay alguien en el infierno. Sí existe como posibilidad de que el hombre con su libertad le diga no a Dios. Bien. A ver, todos ustedes los que están aquí adentro eligieron el cielo, ni hablar, yo también, yo quiero ir al cielo. Pero aquí aparece esta otra realidad, la realidad del purgatorio. A ver, nuestros hermanos evangélicos nos critican que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, y tienen razón, ¿sí? Por ahí San Pablo habla de que algunos se van a salvar como pasando por el fuego, dice, ¿no? Pero no aparece, técnicamente, y es real, no aparece la palabra purgatorio. Sin embargo, gente, en todas las grandes culturas religiosas del mundo, y también en el judeocristianismo, aparece esta idea de la necesidad de purificarnos para ver a Dios. La necesidad del ser humano de una purificación definitiva para contemplar la belleza y la perfección de Dios. Y eso es ni más ni menos el purgatorio, perdón. ¿Sí? Entonces, un lugar transitorio. Por eso les dije de entrada, nosotros no elegimos entre cielo, purgatorio, infierno. No. Nosotros elegimos cielo o infierno nomás. Los que elegimos el cielo, algunos pasaremos por el purgatorio, otros capaz que no, Algunos santos decían que nadie de nosotros es tan puro que no necesite pasar por el purgatorio. Pero bueno, esas son ideas, no sabemos, nadie volvió de allá, nadie nos contó. ¿Estamos? Pero entonces, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo, miren, Supongamos que, no sé, cualquiera de ustedes, los dos, usted y yo elegimos el cielo. Desde el bautismo, cuando conocimos a Jesús, dijimos: yo quiero ir al cielo. Bien. Pero usted ha sido una persona muy honesta, recta, ha vivido siempre bien, cometiendo pecados como todo el mundo, pero bien, una vida sana, una vida cristiana, una vida
discipular de seguimiento de Jesús bastante bien. Y yo también quiero ir al cielo, pero hice desastre, por ahí jodí a algún prójimo, engañé bastante, fui político, así que mentí mucho. Y entonces, los dos nos morimos el mismo día. Los dos, usted y yo nos morimos el mismo día. Y díganme ustedes, con sentido común nomás, ustedes dicen, no es justo que el mismo. Usted necesitará purificarse un poco más, me van a decir ustedes a mí. Y tienen razón, ¿no? Algunos necesitaremos un tiempo especial de purificación para contemplar la grandeza de Dios. Y quiero leerles una frase de algún santo. Hace unos años atrás una comisión teológica internacional, esto, gente, es una comisión formada por teólogos de todo el mundo que lo ayudan a los papas y por ahí, qué sé yo, los papas o alguno dice, le piden que estudien algunos temas, ¿no? Este es de la Comisión Teológica Internacional que dice reencarnación, resurrección, infierno, purgatorio, cielo, son así como preguntas que se hacen. A ver si encuentro la frase que les quiero contar. Algunos de los santos decían que, a ver si le hallo por acá, no me acuerdo de qué santo era la frase, por aquí. Ah, San Juan de la Cruz, dice Juan, ay, a ver si la encuentro, no la voy a encontrar, no la voy a encontrar ahora, pero después se las prometo encontrarla, porque San Juan de la Cruz dice que por la espera, el deseo de ver al amado purifica el amor. Esta es la idea de Juan de la Cruz, ¿no? Yo quiero ver a Dios, pero todavía es como que lo tengo del otro lado de la puerta y no puedo todavía. Y ese apuro, esa urgencia, ese deseo purifica mi amor para poder verlo. Esa es la idea de la frase, se las quería leer, pero no la marqué, sinceramente no la marqué en el librito. Entonces venimos hasta acá, hemos elegido cielo e infierno, pero algunos de los que elegimos el cielo necesitaremos un tiempo. Y aquí cuando hablamos de tiempo, gente, se nos arma un problema, porque el tiempo es propio de esta humanidad, el propio es tiempo de este tiempo, valga la redundancia, ¿no? En el cielo no contarán como nosotros, Por eso a veces nos preguntamos si en el cielo festejan los cumpleaños. Y no sabemos, nosotros celebramos el aniversario de fallecimiento o decimos hoy sería el cumpleaños de fulano que ya está en el cielo y lo seguimos celebrando desde lo humano. No sabemos cómo es el tiempo en el cielo, pero digamos así, no sé cuánto tiempo necesitaremos de purificación, pero la idea es, vamos a ver a Dios, vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Entonces, cielo, infierno, pero ¿qué pasó? Eso es inmediatamente después de la muerte y solamente para nuestra alma. A ver, ¿no? Nosotros decimos, cuando alguien se muere, el alma se va con Dios y el cuerpo se va a Pancho Ramírez al fondo, ¿no es cierto? Bueno, no sé, el que esté mirando de otro lado, averigüe qué es eso. Entonces, sí, el cuerpo espera la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de la carne, como rezamos en el credo, ¿no? Esa resurrección de los cuerpos será el fin de los tiempos cuando vuelva Cristo. Cuando Jesús regrese, resucitarán nuestros cuerpos para volver a unirse con el alma y vivir eternamente en la nueva situación, en el nuevo estado en que hayamos elegido, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de un juicio final o de un segundo juicio. Como que Dios, cuando nuestro cuerpo y alma estén unidos de nuevo,
hará un nuevo juicio para decir, bueno, vos elegiste tal cosa, vos elegiste esto, vos elegiste esto. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces, nuestra alma inmediatamente después de la muerte vive en la presencia de Dios. Nuestro cuerpo tendrá que ser resucitado por Dios para participar de esa vida eterna. ¿Ok? Sí, por eso nosotros creemos en la resurrección y por eso todo este tema de el cuidado que tenemos con nuestros difuntos, los cementerios como lugares sagrados porque son sagrados los que ahí están esperando la resurrección. Y ahí, si quieren, después tendríamos todo este tema de la cremación y qué se hace con las cenizas. Bueno, eso es otro tema anexo, si quieren lo charlamos después. Pero entonces, creemos en la resurrección de la carne, y esto por una cuestión muy sencilla, ¿no? San Pablo también, a San Pablo en la carta a los Corintios le preguntan cómo será el cuerpo resucitado. Y él dice, tiene esa frase famosa San Pablo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Él habla de una transformación. Nuestro cuerpo resucitado será transformado. Miramos a Jesús, Jesús resucitado es reconocido por los apóstoles, por las muchachas, por la gente que lo vio resucitado. Evidentemente tiene que haber una continuidad entre nuestro cuerpo y el cuerpo glorioso, porque además nosotros nos conocemos por el cuerpo. Para nosotros el cuerpo es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Nosotros nos vemos venir de lejos y decimos, allá viene fulano, lo conozco por el pelo o por la renguera que tiene, no sé. Nosotros nos conocemos por el cuerpo, por lo de afuera, por la cáscara, ¿cierto? Y entonces ese cuerpo también participará de la vida plena, de la vida eterna, aunque quizá un poco mejorado, no sé, será que nos hacen una especie de lifting resucitatorio, no sé, qué sé yo. Dicen que vamos a ser más lindos que ahora. Eso está bueno, para algunos está bueno, ¿cierto? Para algunos viene bien que seamos un poquito más lindos de lo que somos ahora. Pero entonces, ese juicio final, no hay que tenerle tanto miedo al juicio final, sino que hay que mirar el regreso de Jesús y la resurrección de los cuerpos. Ahí está la clave, ¿sí? La resurrección de la carne, la resurrección de nuestro cuerpo mortal transformado, ¿no? ¿Se acuerdan? San Pablo dice, cuando lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de inmortalidad, la muerte será definitivamente vencida. Mientras tanto, la muerte hace su obra en nosotros, ¿no? Nos quita el cuerpo, nos separa, nos rompe al medio, aunque no puede dañar nuestra alma, que es llevada a la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el último tema que quiero conversar con ustedes es el tema de por qué la Iglesia dice no a la reencarnación. A ver, la reencarnación, gente, dice que un alma va utilizando distintos cuerpos en un proceso de purificación o de despurificación, depende, ¿no? Y que entonces una misma alma usaría o tendría que usar varios cuerpos distintos, sea en un proceso ascendente o descendente, en el camino de su liberación. Aquí hay toda la teoría filosófica del mundo griego, de los hindúes, de Oriente, ¿no? Según la filosofía griega, por ejemplo, Platón decía que el alma está encarcelada en un cuerpo, ¿no?
este cuerpo es una cárcel para el alma que tiene que liberarse del cuerpo. Y entonces ese proceso de liberación podría llevarle a esa alma varias vidas o varios cuerpos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa historia donde dice que Sócrates reconoció a un amigo en el relincho de un caballo. Así que ese iba para atrás, ¿no? Si era el amigo, después estaba en un caballo, iba para triqui, iba, ¿no? Y además en el tema de la reencarnación, gente, aparece conectada con el tema del karma, ¿no? El famoso tema del karma, que muchas veces decimos un karma y no sabemos lo que es. Pero el karma es el peso negativo que esa alma trae al encarnarse en un cuerpo. Y entonces supónganse que el alma que yo estoy usando hoy, yo la maltrato, la uso mal, hago daño, lastimo a mucha gente. Después el que le toque usar esta alma va a tener que sufrir todas las consecuencias del daño que yo hice, ¿cierto? Eso es el karma, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos no creemos en eso. Nosotros hablamos de resurrección, no de reencarnación, por 3 motivos fundamentales. Porque valoramos mucho el cuerpo. Este cuerpo que Dios nos ha dado es parte de nuestra identidad. Y decimos que somos únicos e irrepetibles. Cada ser humano es único e irrepetible. Por eso, si no sería como usar un cuerpo como quien usa un pañuelito descartable. ¿Me entienden? Segundo motivo, cada uno de nosotros tiene un alma única, personal, insustituible, que es un acto creador de Dios, ¿no? Nosotros creemos que en el momento de nuestra concepción, junto con el trabajo de nuestros padres, en su encuentro amoroso, hay un acto creador de Dios único e irrepetible que pone un alma única e irrepetible también. Entonces, claro, ¿cómo mi alma, que es única, pensada por Dios, va a ser usada así o va a tener que usar distintos cuerpos? Nosotros decimos que no, ¿no? Fíjense, valoramos el cuerpo, valoramos el alma única e irrepetible. Y tercero, fíjense, es el tema de la seriedad de esta vida. Nosotros creemos que en esta vida, y solo en esta vida, se decide nuestra vida eterna, ¿no? Y uno podría pensar en los santos jóvenes, esos gurises jovencitos, esos gurises nuestros que por ahí se mueren jóvenes y que en poquito tiempo, ¡pum!, eligen el cielo y van a vivir con Dios para siempre. O aquellos que vivimos un poco más, pero también, ¿no? Fíjense la seriedad de esta vida. Yo no puedo pensar, hago macana, total otro después la va a pagar. No. Yo soy responsable de mis actos en esta vida. Y en todo caso defino, no aquí joder a otro, sino mi decisión es respecto a la opción fundamental que Dios me ha dado. Vivir con Él o no. Entonces fíjense lo serio de nuestra vida, lo hermosamente serio de nuestra vida. Nos estamos decidiendo de qué manera queremos vivir la eternidad. Esta alma única, personal, inmortal, irrepetible, absolutamente individual que Dios nos ha dado, elige durante esta vida dónde quiere estar más adelante. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Creo que toqué todos los puntos que quería. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio, resurrección de la carne y, bueno, resurrección, no reencarnación. ¿Me faltó algo? ¿Se les ocurre que? A ver aquí. Doble pregunta. Primero, ¿cómo
en esto de la muerte y después del juicio, el purgatorio, ¿no? Si podría explicar el pecado mortal y las indulgencias. Muy bien, ahí está. Bastante amplia la pregunta de Eliana, pero a ver si logramos decir. A ver, el pecado, no hay ningún pecado mortal que sea insalvable, imperdonable, ¿sí? Por eso Jesús dice que el único pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo. Que ahí hay como algunas... A ver, Juan Pablo II decía que el pecado imperdonable, lo dice ahí en la Dive sin Misericordia, un texto maravilloso. Juan Pablo II dice que el único pecado que Dios no puede perdonar es la desesperanza. Si yo digo, Dios ya no me va a perdonar, le estoy poniendo un límite a Dios. Ese es el pecado imperdonable. El pecado contra el Espíritu sería, según San Juan Pablo, la desesperanza. Entonces, no habría... A ver, el pecado mortal y venial es una realidad nuestra de esta vida, ¿no? Que en todo caso es importante por esa decisión que tenemos que tomar, porque además fíjense ustedes, no es que yo hoy digo, yo quiero ir al cielo, Dios, yo quiero ir al cielo, notame ahí en la lista que tenés y después hago lo que quiero. No, nosotros estamos hablando de un seguimiento de Jesús, de un discipulado más o menos coherente con esa decisión. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto lo dimos por supuesto, pero se entiende. Entonces, el pecado aquí, Eliana, jugaría en todo caso, digamos, que vaya como reafirmando mi decisión. Cuando yo peco, busco el perdón, pero porque siento que ese pecado me saca de ese camino que yo elegí, ¿no? Y conectado, y miren qué lindo que Eliana haya conectado con el tema de la indulgencia, ¿no? A ver, gente, nosotros nos salimos un poquito del tema, pero lo hablamos así, ¿no? Cuando yo pido perdón, yo voy, me confieso con un sacerdote, voy a confesarme con Alíbal, con Martín, con el Padre Santiago, con cualquiera, con Pedrito. Ellos me perdonan el pecado, pero muchas veces el pecado viene junto con la culpa, ¿no? A ver, yo voy, confieso que dañé a alguno de ustedes, que los engañé, que los estafé, cualquier daño feo que yo les pude haber hecho a ustedes. Y el Padre enseguida me perdona. Y en todo caso me va a decir que haga una penitencia, pero ¿cuál será la penitencia? No importa, ¿no? Entonces, yo soy perdonado del pecado, pero ese pecado además tiene una pena. Yo tengo que purificarme de la pena que les produje a ustedes. Y por eso está, digamos, la necesidad de purificarme, ¿cierto? Por eso San Pablo dice, el amor cubre una multitud de pecados, porque el que ama, o yo tendría que hacer acciones de amor, caridad, amor al prójimo, para cubrir esa pena que me corresponde por el daño que te hice. ¿Me entienden? Y aquí viene el ejemplo que yo les intentaba dar recién. Capaz que yo fui un medio pelo nomás, o un desastre en mi vida. Pero voy al médico, me dice, Marcelo, tenés cáncer, te quedan 3 meses de vida. Y cambio, me convierto, empiezo a venir a misa todos los días, comulgo, me confieso, comulgo, Y dicen, che, Marcelo murió en santidad. Puede ser, pero seguramente que de esa vida, no sé si habré cubierto toda la pena cometida de mi pecado, y entonces ahí capaz que necesite igual un poco de purgatorio. Y ahí viene la indulgencia, fíjense ustedes, ¿no? La indulgencia es un perdón especial que la Iglesia otorga en algunas circunstancias, ¿no? Para esa pena, ¿me entienden? A ver, si ustedes obtienen la indulgencia plenaria del Viernes Santo, o la indulgencia de agosto de la Virgen, de la porciúncula de San Francisco de Asís,
o alguna otra indulgencia, como por ejemplo en el 2013 cuando el Papa nos regaló el año de la misericordia, o el año de la Eucaristía, o qué sé yo, ¿no? Cualquier indulgencia que uno puede ganar es una ayuda para esa alma que está purificándose y que con eso, ¡pum!, termina de purificarse. ¿Se entiende o no se entiende más o menos? ¿No fui bien claro? Podría ser también para uno podría aplicársela para sí mismo, pero generalmente, bueno, no sé, cada uno hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, gente, a ver, pecado, culpa, pena, la culpa queda borrada por el perdón, la pena la tengo que purificar yo con mi oración, con la penitencia que me da el sacerdote, o con mi oración espontánea, o con mis actos de amor, ¿sí? Si en la vida no alcancé a cubrir toda esa pena, seguramente necesitaré un tiempo de purgatorio y que ustedes recen por mí, ¿no? Y ahí viene la famosa oración por las almas del purgatorio, ¿no? Y aunque yo quiero decir que, ¿se acuerdan? A nosotros nos enseñaron a rezar por las benditas almas del purgatorio. A veces alguna de las intenciones de la misa dice, ay, las almas más necesitadas de la misericordia de Dios. Están en la entrada del cielo, están en la puerta del cielo. ¿Cómo? No, benditas almas del purgatorio. Si la ayudás con una patadita para que entren del todo, perfecto. Pero ya están ahí. Benditas almas del purgatorio, ¿cierto? Así que, bueno, estaría ahí, digamos... fíjense cómo se van conectando las cuestiones, ¿no? Porque esta pregunta de Eliana es muy interesante desde ahí, es decir, ¿cómo? A ver, elegimos en la vida, seguimos andando, por ahí nos salimos del camino, volvemos por medio de la reconciliación, reconocemos, pedimos ayuda, che hermano, rezá por mí, y así sucesivamente, ¿no? Pero cómo va conectando todo con la vida, Nosotros para hablar de estos temas los separamos, ¿no? Pero hacemos una especie de disección o de no sé qué. Entonces, cuando lo conectamos todo, es un universo precioso de la salvación y de cómo Dios nos anda buscando para salvarnos siempre, ¿no? ¿Estamos? Y en esto de lo que es el juicio personal sería, ¿cuál es el papel, la influencia de la unción de los enfermos? Muy bien, a ver, de nuevo, todo lo que sea gracia de Dios va como iluminando el corazón de ustedes, ¿no? A ver, gente, así como mis pecados cotidianos pueden ponerle un poco de sombra a mi alma, todos los sacramentos, ¿no? Y especialmente, especialmente aquellos que podemos repetir, la Eucaristía sobre todo, la reconciliación y la unción, dice ella en especial, todo esos sacramentos va aumentando la gracia y entonces evidentemente va haciendo su obra de transformación desde ahora. Esto que decía San Pablo, todos seremos transformados. A veces San Pablo también tiene una imagen tremenda en la carta a los Corintios cuando dice que aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Y ahí agrega Pablo, nuestra angustia que es leve y pasajera prepara una gloria eterna que supera toda medida. Seguramente que capaz tuvieron la suerte, nosotros los curas tenemos esa suerte, de ver algunas personas cómo se van transfigurando, ¿sí? Uno ve que se va consumiendo su cuerpito, pero su alma y su vida va resplandeciendo, ¿no? Y eso es el fruto de la gracia, ese es el fruto de la gracia. Obviamente el sacramento de la unción, que dicho sea de paso incluye también el perdón de los pecados. Y a ver, gente, uno dice, no, yo cuando me esté por morir me voy a confesar, así quedo 0 kilómetros.
Sí, está bien, pero no esperes, hacelo mañana, hacelo ahora, viví ahora la alegría de estar 0 kilómetros. ¿Me entienden? Es decir, tampoco confesarse todos los días ni toda la semana. No. La iglesia nos dice una vez al año, como mínimo. Nosotros decimos, los viejos curas decían cada 4 meses, cada cambio de estación, cada 3 meses, ¿no? En algunas iglesias de Europa todavía queda la celebración de las témporas. Eran como celebraciones penitenciales al comienzo de cada estación. Eso lo decide cada uno, pero digo, la gracia va haciendo su obra en nosotros, como dice también el mismo Pablo. Entonces, disfrutar de los sacramentos, disfrutar de la presencia de Dios en el corazón, no esperen a mañana, empiecenlo hoy. Obviamente también pensando en la vida eterna, ¿no? Es decir, también tenemos que prepararnos para vivir la vida eterna. Pablo VI decía que el hombre que no sabe vivir las alegrías de la vida no está preparado para el cielo. No está preparado para el cielo. Si no sabemos disfrutar de las alegrías de la tierra, no estamos preparados todavía para el cielo. Por eso también como nuestras acciones de hoy repercuten. ¿Se acuerdan ustedes de una película? En su momento fue muy linda, ahora la pasaron 428.000 veces, que era Gladiador, este muchacho que era soldado romano y después termina como gladiador. Al comienzo de la película tiene una frase así, ¿no? Las acciones de hoy repercuten en la eternidad. Él dice esa frase a los soldados antes de la batalla. Nuestras acciones de hoy repercuten en la eternidad. Y es verdad. Ningún gesto de amor, por pequeño que parezca, queda sin recompensa. ¿Se acuerdan Jesús? Ni un vaso de agua dado a un pequeño quedará sin recompensa. Entonces ustedes acumulen, hagan el bien todo lo que puedan. Una sonrisa, un saludo, un ponerle cara linda al que viene, todo eso es acumulación de eternidad. Y leí por ahí, y no me acuerdo si es del Concilio Vaticano II, que dicen que Dios nos espera en el cielo con todo el bien que hicimos en la tierra, y que la eternidad será vivir de eso, vivir de la renta que producimos en la tierra. Es interesante la idea. Yo no me acuerdo si está en el Concilio Vaticano II o en algún comentario anexo a eso, pero por ahí viene la cosa. ¿Sí? ¿Para qué te llevo el coso este? No, la pregunta es, no sé si lo que piensa la iglesia, o mejor dicho, la pregunta es, yo como cristiano, ¿qué responder cuando se presenta la situación de que te comentan que fallece una persona y la familia dice sentir su presencia? ¿Qué contestar a esos? ¿O qué piensa la iglesia sobre la presencia de una persona que haya fallecido? Bueno. Interesante tu pregunta. A ver, yo creo firmemente que hay algunas personas que necesitan sentir la presencia, digamos, ¿no? A ver, y que Dios puede darle a esa persona el permiso para hacerse notar, ¿sí? En principio lo creo. Yo lo he visto muchas veces en personas que han sufrido el suicidio de su familiar. La necesidad de saber que está bien lo lleva como a un dolor muy profundo, y entonces a veces incluso, digo, y esto es cosa mía, pero lo comparto con ustedes, incluso tendríamos que decirle, che, vamos a rezar para que Dios te muestre que tu familiar está bien, para pedirle a Dios que Él pueda decirte que está bien. Es muy sanador para las familias saber que eso es así, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Por otro lado también, yo en estos años de cura que llevo, y podríamos preguntarle a muchos curas y a ustedes también seguramente, esta otra situación de presencias percibidas en algunos hogares o por algunas personas, ¿no?
que perciben eso, una presencia, como decimos nosotros, ¿no? Generalmente los niños tienen mucha más percepción que nosotros, los niños y los animales también, ¿eh? Pero muchas veces a mí me han pedido bendecir hogares, casas, donde sienten algún tipo de presencia. Y yo les puedo asegurar, gente, les puedo asegurar que en el 98,5, será que lo tengo estudiado, en el 98% de los casos son almas que piden ayuda, son almitas que necesitan paz, ¿sí? Generalmente por una muerte violenta, por alguna muerte así, muy, ¿cómo se dice? Traumática, ¿sí? Son almas que necesitan nuestra ayuda. Y no estoy diciendo ninguna burrada porque la iglesia, nosotros decimos que nosotros podemos rezar por la iglesia purgante, ¿no? Esa triple distinción que se suele hacer, perdonen si me voy del tema un poquito, ¿no? Pero a veces hablamos de la iglesia triunfante, la iglesia peregrinante, nosotros, y la iglesia purgante o la iglesia que está esperando para entrar en el cielo. Y entonces nosotros nos enseñaron así, ¿eh? Los del cielo rezan por nosotros y por los del purgatorio. Nosotros podemos rezar por los del purgatorio. Y los del purgatorio no rezan por nadie porque necesitan nuestra ayuda. O se están purificando, como dijimos recién. ¿Estamos? Entonces muchas veces las almas piden ayuda. Y yo les aseguro, me ha pasado muchas veces, de que esa casa con una bendición y con una misa por esa alma, nunca más perciben, ¿no? Y ustedes no me pregunten por qué a nosotros me pueden preguntar ustedes. A mí me ha pasado, padre, ¿por qué en mi casa? No lo sé. Seguramente porque rezás o seguramente porque tenés fe, pero suele pasar esto de percibir presencias que piden ayuda. No sé si respondo a tu pregunta, pero percibir presencias que no quieren hacer daño, que no quieren asustar, pero que evidentemente uno se asusta porque si ve algo que se mueve en casa, o siente ruido, o pasa una sombra, o pasa una figura blanca, evidentemente. Claro, nosotros somos de asustarnos fácil, entonces obviamente decimos, vemos, hay un fantasma en casa. Muchas veces yo le diría que no son fantasmas, sino que son almitas que están pidiendo una mano, y hay que dárselas. Rezamos por ellos, hacemos una misa, bendecimos la casa y totalmente casi me animo a asegurarle que se van y descansan en paz. Nada que ver con fantasma ahí. Cuando yo me confieso y pido perdón, ¿no es cierto? El Padre me da su bendición, bueno, me da el perdón. Pero por lo que yo pido perdón, ese mal que uno hizo, o sea, por más que me perdonen, ese mal no se convierte en bien. ¿Se entiende lo que digo? No, a ver. Yo hice un mal, ese mal que yo hice a una persona. Yo pido perdón, pero ese mal va a seguir siendo mal. O sea, no se convierte en un bien. Entonces, digamos, eso es lo que pienso yo que voy a tener un juicio, digamos, o el purgatorio sería una razón de la existencia de eso. Porque por más que me perdone el cura en nombre de Jesús, ese mal no se convierte mágicamente en un bien. No sé si se entiende lo que digo. Está bien lo que decís. A ver, habría que hacerte una pequeña corrección. Dios hace desaparecer el mal, ¿no? O sea, ¿te acordás aquel texto del profeta Isaías? Debe ser, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Es decir, Dios hace desaparecer ese mal que vos cometiste. Lo hace desaparecer. En todo caso,
queda el daño en el otro que uno tiene que intentar reparar, ¿no? A ver, el perdón es real y total. Dios hace desaparecer nuestros pecados, ¿no es cierto? Claro, pero hay que reparar el daño que le hemos hecho al otro. Está muy bien. ¿Se acuerdan ustedes? Hay una historia muy interesante con la Virgen de Guadalupe. El obispo, que no le creía a Juan Diego, ¿no? Le dice, la próxima vez que se te aparezca la Virgen, pregúntale por los pecados del obispo. Un poco también provocándolo a Juanito Diego, ¿no? Y Juanito se olvida, va y habla con la Virgen, y la Virgen al final le dice, y decile al obispo de parte de Dios que Dios ya ha olvidado sus pecados. Digo, Dios perdona y olvida. Nosotros no, nosotros perdonamos pero no olvidamos. Dios perdona y hace desaparecer el pecado. Aunque sí tengamos que hacernos cargo de las consecuencias que ese pecado ha tenido en el hermano. Y por eso está el tema de la pena que yo tengo que purgar, que yo tengo que purificar, quizás no con la misma persona, pero sí haciendo el bien o haciendo mucho bien a otras personas. A veces yo no puedo pedirle perdón a la persona que dañé, ¿no? Pero justamente ese es el sentido del perdón, ¿no? Si yo tuviera que confesarme, en vez, digamos, pedirle perdón a cada uno de ustedes por el daño que le hice, y tendría que ir ahí a vos. Voy y en el sacerdote yo englobo mis pecados contra la iglesia, ¿no? Contra mis hermanos de la iglesia. Esto es muy interesante, ¿sí? En el sacerdote Dios me presenta el representante de toda la gente que yo dañé. Y yo le puedo pedir, Señor, te pido perdón porque le hice daño a Nati, porque le hice daño a Eliana, porque le hice daño a José. Te pido perdón porque le mentí a fulano. ¿Se entiende? Y en esa persona del cura está como condensada la iglesia a la que yo le pido perdón. Es hermoso. Es mucho más fácil que ir a pedir perdón uno por uno, ¿no es cierto? Pero bien lo de Eliana, decir, evidentemente yo tengo que transformar esa pena en acciones para el cielo. Está muy bien. El dolor físico, digamos así, en los últimos días de nuestra vida, por ejemplo, o un gran dolor como sería la muerte de un hijo, ¿no? ¿Puede aliviar la culpa ofreciéndolo? ¿Ayuda? Sí, claro que sí, sí. Sí, todo, a ver, el dolor físico que puede tocarnos como parte de la enfermedad o parte de la fragilidad nuestra humana, claro que sí, es muy purificador. Sí. Y yo le doy gracias a Dios de las personas que pueden vivirlo así. ¿Se acuerdan ustedes? Nuestros abuelos rezaban a San José, patrono de la buena muerte, ¿no? Para pedirle al Señor una buena muerte. ¿Y saben cuál era la buena muerte? No morir de repente, no una muerte inmediata. ¿Por qué? Porque no te daba tiempo a prepararte. Fíjense ustedes, ¿no? La buena muerte estaba asociada a la conciencia. Sé que me estoy muriendo, me entrego a Dios. Sé que estoy en mis últimos momentos aquí en la tierra, lo miro a Él, ¿no? Entonces la buena muerte era no morir de golpe, no morir intempestivamente, como se dice, y tener tiempo de tomar conciencia de que te estás entregando al Señor. Pero sí, el dolor físico y también a veces el dolor moral es profundamente purificador, claro que sí. Así que hasta el último momento tenemos la posibilidad de salvarnos.
yo creo que Dios hasta el último instante siempre está queriendo salvarnos, ¿no? Creo que ya les conté esa historia famosa del cura de Ars. El santo cura de Ars, un día fue una señora destruida porque su esposo se había suicidado. Se había tirado de un puente y se había matado. Y ella estaba destruida porque su esposo estaba en el infierno, ¿no? Es decir, esta idea de que el suicida contradice el plan de Dios, entonces estaba en el infierno. Y el santo cura de Ars se puso en oración y después le dice: señora, quédese tranquilo, su marido se arrepintió mientras caía. Fíjense, su marido se arrepintió mientras caía. Sí. ¿Existe un plan de Dios sobre la longevidad de la vida? Porque a ver si tenemos que explicarnos por qué muere un chico, otros mueren a los 90 y 100 años. No sabría responderte a eso. Es interesante lo que planteas, ¿no? A ver, evidentemente nada de lo que nos pasa acá es fuera del plan de Dios, ¿cierto? Eso lo tenemos que decir así, ¿no? Nada de lo que pasa acá es fuera del plan de Dios. Evidentemente nos choca, ¿no? El libro de la sabiduría en el capítulo 12 pregunta por esa cuestión. La muerte del chico joven, ¿no? La muerte de una persona joven. Y el libro de la sabiduría dice que logró la perfección en muy poco tiempo, ¿no? Se ve que evidentemente era una pregunta que ya le daba vuelta en el corazón a los judíos, ¿no? ¿Cómo podía ser que se muera un chico, una persona joven, que no había tenido tiempo de ser sabia y de ser, ¿no? Y fíjense ustedes la diferencia entre sabiduría y santidad, ¿no? Podemos no ser sabios, pero sí tenemos que ser santos desde que tenemos conciencia por esto, porque no sabemos cuánto nos va a durar la vida. Fíjense, hay varios salmos en la Biblia, si no me equivoco, el Salmo 89 es uno de ellos, que medita sobre la brevedad de la vida. Y entonces dice: Señor, enséñanos a tener un corazón sabio, a adquirir sabiduría, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la vida. Entonces, a ver, nada cae fuera del plan de Dios, evidentemente, ¿no? Aunque una persona pueda, a ver, ¿cómo decirlo? Aunque una persona pueda atentar contra su vida, muy joven, ¿no? Yo creo que no cae fuera del plan de Dios y que Dios debe tener la manera perfecta para salvar a cada uno de sus hijos. Yo lo creo así firmemente. Pero es interesante tu pregunta para pensarla y para profundizarla en cuanto a esta cuestión, ¿no? A ver, yo me imagino, gente, el plan de Dios como una ruta así de ancha, ¿no? Pero cada uno de nosotros va haciendo su propio camino. Vos querés ir por el medio, por el costado, por el otro costado. Aunque nada de lo que hagamos misteriosamente cae fuera del plan de Dios. Y esto es lo lindo, gente, porque incluso mis pecados también misteriosamente, digo misteriosamente para nosotros los humanos, hasta mis pecados pueden ser un camino de salvación para otros y para mí mismo también, ¿no? Fíjense ustedes, la historia de grandes santos que han cometido errores muy grosos y que, qué sé yo, a ver, con todo respeto lo digo, el daño que una persona pudo hacer a la humanidad como Hitler, como eso, ¿no? Hizo que muchas de esas gentes sean santas. Entonces, qué sé yo cómo decirlo, pero evidentemente Dios es perfecto y hasta los peores horrores de nosotros los seres humanos a Él le sirve
o Él los transforma, o Él los utiliza para santificar. Hasta ahí llego en mi pobre manera de decir. Se escucha mucho por ahí a la gente mayor que cree, que se dice católica y bueno, que no se acerca a la confesión porque dice, yo ya soy grande, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué le diría, digamos, a esas personas? Que en parte tienen razón, ¿no? A ver, uno a veces tiene la suerte de encontrarse con gente que ha logrado una especie de equilibrio en su vida, ¿no? Personas que durante mucho tiempo de su vida no tienen grandes pecados, ¿no? Personas, y eso yo creo tiene que ver con dos cosas, Elia. Con la gracia de Dios, sin duda, pero también con el esfuerzo, ¿sí? Hay personas que realmente se esfuerzan por ser buena gente, diríamos nosotros, ¿no? Y en ese sentido lo logran y son así como gente muy, muy equilibrada, muy serena, muy... A ver, sin embargo, también está la necesidad constante de la perfección, ¿no? Si no nos acostumbramos a una especie de mediocridad, ¿no? Los romanos, la filosofía hablaba de la aurea mediocritas, es decir, como una mediocridad serena, ¿viste? Como diciendo, ay, yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie, entonces estoy bien, ¿no? Y Jesús te dice, no, tenés que ser perfecto, como el Padre del cielo. Entonces, digamos, a ver, creo que la persona puede lograr una especie de equilibrio muy interesante de no hacer el mal. Pero el cristiano no puede quedarse con eso, ¿sí? Jesús nos diría, no te quedes, sé extraordinario como el Padre, ¿no? Si la justicia de ustedes no es superior a lo de escriba, no entrarán en el reino. Entonces, para nosotros no tendríamos que quedar. Lo que pasa, Eli, que muchas veces, y digo nuestra gente mayor, con todo respeto y sin revelar nada, muchas veces, fíjate vos, también son deudoras de un tiempo donde muchas veces, lamentablemente, Eliana, el pecado prácticamente tenía que ver con lo sexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y lo digo con todo cariño, muchas veces vienen personas mayores y dicen, padre, ¿qué pecado puedo tener yo si ya estoy viudo o viuda? Como diciendo, ya no tengo pecado porque no tengo sexo, ¿no? Digo, lamentablemente, y eso no tiene la culpa de ellos, sino muchas veces los curas que fuimos poniendo los acentos, creo, en lugares a veces indebidos, ¿no? Pero entonces, además, de paso, ¿no? Confesarse es una fuente de gracia maravillosa. Entonces, te pega un empujón para adelante que da gusto hacerlo. Bueno, yo tengo una pregunta en principio sobre lo de la Virgen que vos dijiste. Si las celebraciones que tenemos y eso en lugares como santos que denominamos los cristianos son distintas a las celebraciones que tenemos acá, por ejemplo, en la parroquia o en una plaza o en no sé, creo que no. Pero ¿por qué ocurren esas cosas de que hay gente que lo ve bajar al Padre Pío, a la Virgen, o a distintos santos, o los videntes dicen que, que bajan esas santas? Y después la otra pregunta es, realmente estamos viviendo acá un anticipo del cielo en cada misa, ¿no? Qué lindo. A ver, evidentemente Dios tiene la libertad de mandar a los santos a donde quiere, ¿no es cierto? Pero digamos, a ver, sinceramente dicen, ¿no?, que en cada misa, como bien dice Caro, en cada misa el cielo está presente en el lugar que se celebra, ¿sí?
digo, este cantito tan inocentón que a veces cantamos, hay ángeles volando en este lugar, no sé si el cielo subió, si la iglesia subió, si el cielo bajó, es así de cierto, ¿no? Yo tenía un profesor de liturgia que decía que cuando cantamos Santo, 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 nosotros metemos la cabeza dentro del cielo, es la melodía del cielo, el Santo, Santo. Entonces, evidentemente, yo creo que si pudiéramos verlos en cada misa nuestra, aunque seamos 5 celebrando bajo un árbol, está la iglesia haciéndose presente ahí, ¿no? Porque además en nuestra comunicación con la iglesia triunfante y nuestra oración por la iglesia purgante, ¿no? Ahí estamos todos. Entonces tiene razón y coincido plenamente con Carolina, es decir, y qué linda frase, hasta podría ser la frase final de nuestra charla, ¿no? Estamos preparando aquí en la tierra, estamos anticipando el cielo. Entonces, y yo la corregiría, Caro, no solamente cuando celebramos la misa, cuando hacemos un acto de amor, a la persona que tenemos al lado, ese es un instante del cielo. Eso es el cielo, en estado permanente, ¿no? Así como podríamos decir, si a ustedes han tenido momentos de felicidad, todos los hemos tenido, momentos de plenitud, ese momento que vos decís, wow, no quiero que termine nunca. Bueno, eso será el cielo, un permanente y perfecto estado de felicidad, contemplando a Dios, mirándolo al Señor nomás, disfrutando eternamente de su presencia. Así que sí, es así. Anticipamos el cielo cuando celebramos la Eucaristía, pero también cuando nos amamos con verdad. Puede ser este momento. Volviendo un poco para atrás, el momento de la concepción que aportan los padres, que Dios hace su aporte, el tema la teoría de la sanación intergeneracional, ¿dónde compatibiliza? Sí, a ver, es cierto que digamos, está científico o psicológico o psiquiátricamente comprobado que todos nosotros traemos inscripto incluso en nuestro ADN algunas taras de algunas capacidades y algunas taras de nuestros abuelos, dicen que hasta la 4ª generación, ¿no? Es decir, porque nuestro ADN no es solamente una cuestión digamos, la información genética no es solamente acerca del color de ojo y de la estatura, sino también de cosas vividas. Todo eso va formando parte del ADN de una persona. Entonces, evidentemente se puede hacer, sería distinto al karma en el sentido de que vos, esa herencia forma parte de tu historia, no de que otro haya hecho macana y vos las tenés que sufrir, aunque también se incluye ahí, ¿no es cierto? Sí. Es complicada la pregunta de José, pero es interesantísimo, ¿no es cierto? Ciertamente nuestra información genética también tiene cuestiones relacionadas con las taras y de nuestros antepasados, es cierto. Y entonces la sanación intergeneracional sería como, iría por el lado del perdón, es decir, no que yo pueda perdonar a mi bisabuelo el daño que hizo, sino de que yo pueda perdonarme a mí por haber recibido esa información, esa herencia, y dejar de sufrirla. Eso sería, no todas las corrientes psicológicas y psiquiátricas están de acuerdo con la sanación intergeneracional, no todos los cristianos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Hay algunos que pensamos que sí, otros que no, pero en definitiva, también sería como que Dios te dice, vos tenés que pagar. Esa idea estaba en el judaísmo, ¿no? Si uno lee el libro del Génesis, el libro del Éxodo,
los primeros libros de la Biblia dice que Dios castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la 4ª generación. Eso aparece, no me acuerdo dónde está en la Biblia. Después aparece el profeta Ezequiel y dice, no, pará. Dios castiga el pecado de los padres en los padres y el de los hijos en los hijos, ¿no? Es el profeta Ezequiel el que da un giro muy importante en la teología judía para decir, no, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, Dios no te va a pedir cuenta de los errores de tu abuelo, aunque eso forma parte de tu carga genética que vos también recibiste y bueno, y tenés que hacerte cargo de lo que sos, ¿cierto? El pecado original es perdonado en el bautismo, ¿no? A ver, el pecado original no sería no sería como una mancha, ¿no? El pecado original, según San Agustín, que es el gran desarrollador de esta teología, es esa inclinación al pecado que todos tenemos, ¿no? A ver, lo que pasa es que San Agustín dice que ¿de dónde nos viene eso? Y bueno, viene del pecado de nuestros padres. Pero tampoco podemos decirle a Adán y Eva, desgraciado. No. Tenemos una inclinación al pecado personal, que nosotros en la iglesia lo llamamos pecado original y que es absolutamente sanado de raíz en el bautismo. Pasa que después pecamos personalmente, pero ese es otro punto, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí llegamos. De nuevo, si alguien tiene algún otro tema que quiera conversar, lo charlamos, lo elegimos juntos y lo vamos tratando aquí y hacemos como siempre. La idea es tener este encuentro una vez al mes y seguir conversando de estos temas si sirven como para, bueno, aprender alguna que otra cosa, ilustrarse y sobre todo fortalecerse en la fe. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento.